Hola, espero que estén muy bien. Soy la profesora Pamela y en este video seguiremos hablando sobre los derechos y deberes. El objetivo de aprendizaje es el mismo del video anterior y el objetivo de este video en específico es comprender que los derechos generan deberes y responsabilidades en el Estado. Lo primero que tenemos que saber es qué es el Estado. ¿Ya? Hay muchas definiciones para el Estado, pero lo vamos a entender como instituciones que poseen la autoridad para establecer las normas que van a regular la sociedad. ¿Sí? Entonces estaría el presidente, el Congreso, todas las figuras de autoridad y las instituciones de autoridad lo vamos a entender como el Estado. Ya, pero ¿dónde aparecen los derechos de las personas y los deberes que tiene que cumplir el Estado? Toda esa información tiene que estar escrita para que nadie le vaya a decir algo distinto. No es como que, yo escuché de mi vecina que mi derecho era vivir, ¿no? Esto tiene que estar establecido en un documento oficial al que cualquier ciudadano pueda acceder para saber sus derechos y saber cuáles son los deberes del Estado, ¿ya? Y ese documento es la Constitución Política. Esta Constitución ha sufrido diversos cambios a lo largo de la historia, ¿ya? Se han agregado más leyes, más normas. Veamos qué dice la Constitución. El primer artículo de la Constitución nos dice que las personas nacen libres e iguales en dignidad y derecho. La familia es el núcleo fundamental de la sociedad. También dice que el Estado está al servicio de la persona humana y su finalidad es impulsar el bien común. Para eso debe cooperar para que todos los hombres y mujeres logren desarrollarse como personas, tanto en lo material como en lo espiritual, siempre respetando los derechos que esta Constitución establece. También dice que es deber del Estado defender la seguridad nacional, dar protección a la población y a la familia, ayudar al fortalecimiento de esta, promover la unidad de todos los sectores de la nación y asegurar el derecho de las personas a participar con igualdad de oportunidades en la vida. Entonces, a grandes rasgos, el Estado debe cumplir con todo eso, ¿sí? Nos tiene que dar igualdad de oportunidades a todos, nos tiene que dar seguridad, ¿sí? Debe cooperar para que todos y todas nos podamos desarrollar en diferentes ámbitos, espiritual, físico, todo eso. Y también debe promover la unidad, ¿sí? Quiero que ahora se pongan a pensar, ¿ustedes creen que el Estado de verdad cumple con todo eso? Ahí piénsenlo, denle vuelta, consúltenlo con su almohada. Y si quieren me pueden contar lo que pensaron mandándome un mail o poniéndolo en la página web. Entonces, producto de estos deberes que tiene el Estado es que el Estado tiene diferentes ministerios, ¿sí? Como por ejemplo el Ministerio de Interior, el que se encarga de la seguridad, ¿sí? Y ellos son los que mandan a los carabineros. Y está el Ministerio de Salud, que se encarga de la salud. El de Educación de la mujer se encargan de la igualdad como de oportunidades, tanto en la educación como en las diferencias que se dan entre hombres y mujeres. Entonces el Estado crea estos diferentes ministerios para poder cumplir con todos sus deberes, ¿ya? Es opinión de cada uno si logra cumplirlos o no logra cumplirlos. Ya. Luego de esto quiero que en su cuaderno respondan estas 3 preguntas. ¿Ya? Con sus palabras quiero que digan qué dice la Constitución sobre las personas y las familias. Entonces en su cuaderno copian la pregunta y la responden. También, ¿qué responsabilidades tiene el Estado según la Constitución? Ahí ustedes lo escriben. ¿Y por qué cree usted que el Estado tiene responsabilidades? Esto lo acabamos de conversar, pero quiero que quede registro en sus cuadernos. Con sus palabras, ¿sí? No copiar y pegar, sino con sus palabras lo que entiendan. Entonces sigamos. Les había mencionado al principio del video que todas las normas, las leyes, los derechos, los deberes, todo eso está en un documento que es la Constitución, ¿sí?
y la forma que tiene la Constitución de garantizar los derechos y deberes de las personas es por medio de leyes o normas. ¿Sí? Ahora vamos a revisar algunas cosas que dice la Constitución sobre los derechos y deberes. Lo que dice es que el derecho a la vida y al cuidado físico y psíquico de la persona. La ley protege la vida del que está por nacer. Entonces ahí el Estado deja claro que él es el encargado de proteger la vida. También menciona la igualdad ante la ley. En Chile no hay personas ni grupos privilegiados, tanto hombres como mujeres son iguales ante la ley. Esto quiere decir en el ideal que, por ejemplo, si una persona que es muy pobre roba y lo llevan a la cárcel para que lo juzguen, y una persona que es muy millonaria roba y lo llevan a la cárcel para que lo juzguen, deberían recibir el mismo trato. ¿Sí? No va a importar si tiene más privilegios, si es de una clase social más alta, deberían ser juzgados igual. Eso dice la ley. También dice que hombres y mujeres son iguales ante la ley. Eso quiere decir, por ejemplo, en algo que está en conversaciones hoy en día en el Congreso, es el postnatal. ¿Sí? El postnatal es los días que se le da a la mamá y al papá después del nacimiento del hijo para que estén con él. Entonces, si hombres y mujeres son tratados igual ante la ley, ambos deberían tener la misma oportunidad de pasar los primeros días y meses con sus hijos. Pero eso no siempre es así. Los padres tienen muy poco tiempo en comparación a las mujeres. ¿Sí? Las mamás tienen alrededor de 6 meses y los papás están luchando para tener un poco más de tiempo y poderlo pasar con su hijo o su hija. ¿Ya? Entonces, la Constitución establece cosas que el Estado debería cumplir porque ellos las escriben, pero que no siempre es así. Entonces, a raíz de esto es que surge el descontento de la sociedad. ¿Sí? Entonces, las personas marchan o protestan contra esto. O, por ejemplo, también una diferencia que ocurre entre hombres y mujeres es la diferencia de sueldos que hay por el mismo trabajo. A los hombres le pagan más que a las mujeres. ¿Sí? O en la salud. Tener un plan de salud le sale más caro a las mujeres que a los hombres. Entonces, todas esas cosas, esas diferencias que no deberían existir, por ley no deberían existir, existen y la gente las cuestiona. ¿Sí? Ya. Por el lado del trabajo también tenemos que en la Constitución dice que la libertad de trabajo y su protección. Toda persona tiene derecho a ser contratado y elegir su trabajo. Ya. Con respecto a esto, es un deber del Estado asegurar eso para todas las personas. Pero hace unos años se estuvo conversando sobre las personas con alguna discapacidad, ¿sí? Que ellos no los contrataban en ningún lugar. Entonces se tuvo que promulgar una ley donde decía que por lo menos el 1% de los trabajadores de una empresa debería ser personas con capacidades diferentes. ¿Sí? Porque ellos no los contrataban. Por ejemplo, a una persona ciega, una persona con síndrome de Down, una persona que no pudiera caminar, les costaba mucho encontrar trabajo. Hasta el día de hoy les cuesta mucho, pero por lo menos se ha avanzado un poco. ¿Sí? Entonces, acá tenemos otros derechos y deberes que nos plantea la Constitución. ¿Sí? Este es como un desglose de lo que leímos al principio. Al principio era como una visión general de cuáles eran los deberes de la Constitución y en estos cuadrados de colores ya no aparecen textual lo que dice la Constitución sobre el derecho y el deber del Estado. Recuerden que las leyes establecen como cuál es el deber del Estado. ¿Ya? Entonces acá tenemos 10. Hay de trabajo, de educación, de salud, ¿sí? De el medio ambiente. Por ejemplo, la del medio ambiente dice el derecho a vivir en un ambiente libre de contaminación. Si el Estado nos dice que eso es un derecho para las personas, podemos asumir que él se va a encargar de regular que haya un ambiente libre de contaminación.
Acá aparece todos los de las preemergencias, de los impuestos que pagan las empresas por contaminar, ¿sí? Todo eso. Pero también vemos en las noticias que hay lugares en que la contaminación es tan grande que las personas se enferman y nadie hace nada porque hay muchas fábricas. Entonces, todo es perfecto, ¿sí? Y a partir de todos estos cuestionamientos que yo me explayé en algunos, quiero que ustedes como actividad elijan uno de los derechos nombrados y piensen en una situación en la cual se vulnera, ¿ya? Yo ya les nombré varias que se me vinieron a la mente en este momento y quiero que ustedes piensen en otras, ya sea del mismo derecho del que hablamos o de otros derechos que están mencionados acá, y que redacten esa situación, es decir, que la expliquen, ¿ya? Y después, a partir de esa situación, quiero que respondan: ¿por qué cree usted que se llega a la situación de pasar a llevar este derecho? Escriba 2 razones. Ahí ponen 2 razones de por qué creen que pasa esto. Y la siguiente pregunta es: ¿qué soluciones posibles se puede dar a la violación de este derecho? ¿Ya? Tienen que escribir también 2 soluciones. Recuerden que ante cualquier duda que tengan, comentario, sugerencia, lo que sea, me pueden escribir mediante la página web o directamente a mi mail, ¿ya? Eso sería todo por este video. Espero que estén muy bien y recuerden, cualquier cosita me escriben. Adiós.